El día de hoy estoy sumamente contento en este canal de Monitor BTC para mostrarte por qué los bots de inteligencia artificial son sumamente importantes a la hora de que nosotros hacemos trading para poder ganar dinero. Para mí va a ser muy importante que te puedas quedar conmigo hasta el final porque tengo un amplio historial de operaciones ejecutadas con estos bots con muy buenos resultados y te quiero mostrar exactamente el por qué deberíamos utilizar estos bots para ganar dinero, ya que ellos son los que van a ejecutar todas las operaciones en el mercado y van a ser efectivamente quienes nos van a generar dinero. Esta cuenta la empezamos hace tan solo unos días con un capital inicial de $100, pero ten en cuenta de que este tipo de bots los puedes empezar a utilizar desde los 10, inclusive $20 en adelante. Para poder usarlos solamente necesitas tener una cuenta en Pionex, donde como siempre el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Llevo varias operaciones hechas con este robot tratando de siempre ir haciendo interés compuesto y la verdad debo decirte de que en cuestión de minutos inclusive este tipo de bots te pueden otorgar 9, 10, 15, 20% de beneficio en verdad en periodos muy cortos de tiempo. Por eso quisiera hacerte este video y explicarte exactamente qué es lo que hacen estos bots para conseguir ese resultado y sin antes mencionarte que tenemos un curso totalmente gratuito en nuestro canal de YouTube llamado Monitor BTC que se llama Pionex, ¿ok? Justamente Pionex es la herramienta que tiene un bot de inteligencia artificial que realmente lo hace todo por ti y nosotros hemos creado un curso de más de 20 videos donde te explicamos el paso a paso de cómo configurarlo. Todo este curso lo tendrás de forma totalmente gratuita en la descripción de estos videos. Tienes el enlace de Pionex para que te crees una cuenta si no tienes alguna y acá en el apartado de abajo dándole a más te va a salir lista de videos o todos los videos de Pionex Bot como sale aquí. Simplemente le tienes que dar clic allí para que te muestre el curso y la idea es que antes de utilizar cualquier tipo de estas herramientas puedas ver el curso completo, puedas ver las ganancias que efectivamente nosotros vamos sacando con ella para que te enteres exactamente cómo es que funcionan los robots, cómo sacarle el mayor partido y cómo es que estamos haciendo nosotros para ir haciendo interés compuesto y ya pasar un capital de $100 a 122 en cuestión de muy pocos días. De hecho, esto te puedo decir que lo hicimos en horas, ¿ok? Pero para no decirte eso, te puedo decir que si colocamos un bot diario, se pueden sacar ganancias como estas de verdad de manera muy, pero que muy fácil. Mi idea con este video es solamente mostrarte qué es lo que hace el bot, cómo trabaja para sacarte sus beneficios para que tú luego puedas colocar todos los bots que quieras en el mercado. Como te das cuenta, empezamos este robot hace muy pocos días con el par de RATS USDT, una operación en long a 10X que si por casualidad no sabes cómo configurarlo, recuerda que en la descripción tienes el curso completo para que sepas cómo hacerlo. Eso empezó con el bot con un capital de $100. En cuestión de 18 minutos el bot nos sacó totalmente en automático sin nosotros tener que hacer nada un 9% de ganancias, ¿ok? O sea, obtuvimos un 9% de ganancias en tan solo 18 minutos. Luego lo que hicimos fue con interés compuesto pasar esos $100 de capital inicial más las ganancias que fueron aproximadamente unos 109, nosotros lo redondeamos a $110 para colocar el segundo bot del día, que en este caso sería el de TIA USDT. Este fue un bot que demoró más tiempo, unas 3 horas y 45 minutos entre abrirse y cerrarse, pero ten en cuenta que tan solo 3 horas y 45 minutos hicimos $12 más de ganancia, en este caso un 11% de beneficio que el bot cerró totalmente automático. Eso lo que hizo fue que efectivamente de un capital de $100 ya lo lleváramos en 122 en muy pocos días, ¿ok? En este caso en un día o dos. ¿Ok? Ya para el tercer bot que se nos cerró en aproximadamente unas 13 horas, si te das cuenta, si sumas las horas que abrimos el primer bot hasta este, ni siquiera ha pasado todavía un día completo de trading, pero efectivamente este fue el tercer bot que colocamos con unos $122 y ganamos unos $13 adicionales que representaron aproximadamente un 10% de ganancia del capital que nosotros le colocamos. Si bien este fue un bot que se demoró un poquitico más de horas en sacar la ganancia, nos sacó un resultado de $13 en cuestión de 13 horas, lo cual está bastante, pero que bastante bien. Estamos hablando de $1 aproximadamente por hora que nos sacó este bot totalmente en automático. Una vez el porcentaje llegó a más de un 10% de ganancia, el bot se cerró totalmente en automático y nos dejó esos $13 de ganancia. Si sumamos entre los dos, ya tenemos un total de más de $135 que se pudo hacer prácticamente en cuestión de muy pocos días, $100 de nuestro capital inicial y $35 que hicimos de ganancia. ¿Ok? Ahora, para entender exactamente
exactamente qué es lo que hacen los robots, me voy a dirigir a órdenes activas, donde ya tengo un par de criptomonedas en el mercado, el cual te quiero mostrar porque en estos momentos se encuentra en alguna pérdida. Pero esto te puede dar una idea de exactamente el trabajo que hace el robot para que veas que es efectivamente muy rentable e inclusive te genera un menor riesgo que colocar solamente una operación manual. ¿Ok? En este caso entramos en el par de ABUSDT con un long a 10X, ¿ok? Si quieres saber exactamente cómo hacer eso, como te dije, tienes el curso abajo en la descripción y lógicamente empezamos con un capital de $135. ¿Por qué? Porque nuestra inversión inicial con este tema de los bots era de solo $100, pero ya estos $35 son de ganancias que hemos conseguido con los anteriores bots, ¿ok? En este caso, nuestra inversión inicial fueron de $135, el beneficio todavía no lo tenemos, estamos en algo negativo con esta posición, porque si te fijas acá en ganancias no realizadas tenemos una pérdida de aproximadamente un 18% desde que nosotros colocamos el bot hasta ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? Gracias a que nosotros colocamos este robot de trading y no hicimos esta operación de forma manual, nosotros estamos teniendo una ganancia de rejillas, que es efectivamente lo que hace de ganancia el bot, de un 8,93%, por lo que el desglose total hace que en este momento lo que nosotros estamos perdiendo aproximadamente de capital sería un 9%. Lógicamente esto no se va a cerrar así, de hecho se va a cerrar en ganancias y en este canal de Monitor BTC, inclusive en este video te puedo estar dejando la captura de pantalla donde efectivamente este par de ABUSDT sale en una ganancia de más de un 10%, porque efectivamente cuando el bot consiga un 10% en esta moneda lo va a cerrar en automático y me va a terminar generando ese beneficio, ese profit. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo hubiese colocado este par de criptomonedas exactamente en el mismo punto en el cual yo entré, yo lo hubiese hecho de forma manual, que el punto de entrada fue en los $99 para el par de ABUSDT. Si yo hubiese colocado en el punto de los $99 en long, ok, a 10X y lo hubiese hecho de forma manual, o sea, no lo hubiese hecho con el bot, yo ahorita tendría una pérdida de 19% en esa posición. Si bien esa posición a la larga la vamos a terminar ganando, en cuestión de algunas horas o inclusive algunos días la vamos a terminar ganando, efectivamente a la hora de yo tener el bot, yo estoy consiguiendo una rentabilidad dentro de lo que serían las operaciones que él me hace, que es casi ahorita mismo de un 9%, lo cual resta muy bien la pérdida potencial que yo podría tener. El bot básicamente trabaja en una malla muy similar a esta, ¿ok? Muy similar a esta, donde tiene varias operaciones de compra y varias operaciones de venta. Este es un video de verdad que yo te recomiendo ver, inclusive toda la lista de videos, todo el curso, porque en verdad en cada uno de ellos te explico diferentes cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de colocar un robot de trading en el mercado de criptomonedas, ¿ok? De hecho, ese bot efectivamente lo que hace es tener varias operaciones de compra y varias operaciones de venta listas para que cuando lleguen a diferentes targets él vaya ejecutando operaciones, y es por eso que te estoy mostrando esta pantalla de órdenes activas donde efectivamente en esta oportunidad todavía estamos consiguiendo una pérdida, pero tienes que tener en cuenta de que a partir de que el bot se empiece a poner en ganancias, el bot va a cerrar esa ganancia y va a ejecutar ese beneficio efectivo en mi cuenta y así me va a hacer ganar dinero. O sea que este bot la mayoría de las veces cuando tú lo vayas a colocar en el mercado puede estar o un poquitico en ganancias o efectivamente en una pérdida que no le permite cerrar a él la ganancia, porque él efectivamente cuando ya tenga más de un 10% de ganancia, él lo va a cerrar, o sea, él va a cobrar ese beneficio. ¿Ok? Como te das cuenta acá, me sale el resumen de lo que ha pasado en el mercado con esta moneda. Luego me salen órdenes colocadas, que ya vamos a hablar un poquitico más de eso. Luego nos salen el apartado de transacciones, que esto es muy importante entenderlo. Luego nos sale el apartado de parámetros, que fue efectivamente lo que la inteligencia artificial hizo por mí para configurarme este bot, que de hecho esto lo hicimos en un video pasado. Y tiene el historial de financiación, que efectivamente son las operaciones que me cobra el exchange una vez se ejecutan las operaciones en el mercado, y efectivamente si pasan varias horas sin que esas operaciones se cierren, me ejecutan alguna pérdida o alguna ganancia que el bot tiene en cuenta para luego cerrarme el beneficio total. ¿Ok? En las órdenes colocadas me salen las órdenes en las cuales en este momento en el mercado se están colocando para yo poder comprar y vender. La idea de este bot, como es un largo, como es una operación en long, es lo que está buscando es comprar barato y luego vender caro. ¿Ok? Entonces, básicamente esta tabla, como yo la entiendo, estas son todas las operaciones que tiene de compra, estas verdecitas, y estas son todas las operaciones que tiene de venta. Si el precio de este activo, que ahorita mismo se ubica en los 95.74, si el precio de este activo cae de precio, ¿ok? Por ejemplo, a los 95,45, él compra un poquito de esa moneda, un poquitico de la moneda AVE con las monedas de USDT
que tiene dentro del bot. ¿Ok? Que en este caso serían los 135 dólares. Él lo divide en partes iguales, por ejemplo, operaciones de $1 y si el precio cae, él compra. ¿Qué pasa? Si el precio sube, como lo está haciendo ahorita mismo, y me sube a los 95.89, fíjate que está muy cerca. Si eso lo hace, él lo que hace es vender una partecita, por ejemplo, $1 de esa moneda. ¿Ok? Fíjate que está casi en esa posición, inclusive la tocó y la tocó en vivo para que tú mismo la vieras. Él en esa parte, él vende, ¿ok? Monedas que compró más abajo y así me va incrementando las ganancias por rejilla, que ahorita mismo ya ascienden a 8.97%, casi un 9% de ganancias sacó el bot solamente ejecutando ese tipo de pequeñas operaciones. Y eso hace que efectivamente el beneficio neto, en caso de yo tenerlo negativo, como está pasando en estos momentos, el beneficio neto también va descendiendo. ¿Ok? Va descendiendo, ¿por qué? Porque yo estoy teniendo una mayor ganancia de rejillas, que es una ganancia que me ejecuta totalmente el bot, y eso hace que efectivamente mi global sea mucho más bajo que si yo colocase una operación de forma manual. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que acá la barra rojita y la barra verde se están moviendo de un lugar a otro. Eso quiere decir que está más cerca el precio de tocarme una orden de compra o está más cerca el precio de tocarme una orden de venta. Si el precio va a 95.67, ¿qué es lo que hace el bot? ¿Ok? Si ese va a 95.67, ¿qué hace el bot? Compra. ¿Ok? Si el precio va a 96.11, ¿qué hace el bot? Vende. Y entre todas esas posiciones, él me las marca dentro de lo que sería este bot de Pionex en transacciones. ¿Ok? Fíjate que ahí se volvió a ejecutar la posición de compra en 95.67. ¿Qué pasa? Esa posición de 95.67, él ya la tiene lista para venderla en 95.89 si el precio llega allí. ¿Ok? Y así poco a poco me va aumentando las ganancias que yo tengo por rejilla, que ya ahorita mismo ascienden a $12. ¿Ok? Así poco a poco lo que hace el bot es ir ganando dinero. Ahora, en el apartado de transacciones me salen todas las transacciones que ha hecho en las últimas 24 horas y todas las transacciones que ha hecho en todo lo que lleva el bot trabajando, que han sido más de 467 transacciones, donde aquí él te muestra las transacciones que han hecho, que esta la vimos en vivo, una posición de 95.67 que la compró justamente cuando yo te estoy haciendo este video, y aquí ya me sale que para vender la va a vender a un precio un poquitico más arriba y así poco a poco me va sacando ganancias. Y aquí ya me sale, por ejemplo, la orden que compró en 95.67, que la vendió en 95.89 y allí poco a poco me va recogiendo algo de ganancias. Son, la verdad, céntimos de dólar que él va acumulando en cada una de las operaciones, pero lógicamente céntimos de dólar que va haciendo prácticamente en cuestión de segundos, que ni tú ni yo podríamos hacer si lo tuviésemos que hacer manual. ¿Ok? La verdad es que este tipo de bots te terminan dejando unas muy buenas ganancias porque cada vez que el compra, vende, te va sumando a tu balance sin tú darte cuenta y lógicamente a la larga vas a terminar sacando los bots en ganancia. ¿Ok? Eso efectivamente todo lo que te estoy mostrando es lo que me ha pasado en mi historial de operaciones, donde casi siempre el bot me termina sacando una muy buena ganancia de rejillas, lo cual hace que rápidamente, en cuestión inclusive de horas, el precio pueda ir hacia un target donde el bot saque por lo menos un 10% de ganancias, que eso es lo que estamos buscando, al menos en los últimos bots que hemos estado colocando en el mercado, tratar de sacar al menos un 10% de ganancias, que en este caso serían aproximadamente unos $10 al día si es que estamos trabajando con un capital de $100 iniciales. ¿Ok? De hecho, este último video que te mostré donde ganaba $10 al día fue justamente esta posición que coloqué en el mercado de RATS USDT, donde mi idea es con un capital de $100 empezar y trabajar con 10% de ganancia en cada una de las operaciones. Fíjate que casi siempre hemos conseguido ese 10% de ganancia, que de hecho el bot lo ha cerrado totalmente en automático. Yo solamente he tenido que configurar el robot y eso de paso lo ha hecho la inteligencia artificial por mí, así que realmente se ha hecho en 2-3 clics y una vez ese bot consigue ese 10% se cierra totalmente para sacarme la ganancia del mercado. Este es un bot que, como te dije, puedes trabajar desde los $10-$20 como mínimo de inversión en el mercado, pero la idea es obviamente trabajar con cada vez mayores capitales para cada vez conseguir mayores rendimientos. Inclusive hay quienes están utilizando este mismo tipo de bots con inversiones de más de $500, de más de $1000, que sería lo más recomendable para que nosotros obviamente obtuviésemos una ganancia muy contundente. Por ejemplo, si esos bots fueran empezados con $1000, una ganancia de un 10%, estaremos hablando de $100 ganados, lo cual lógicamente en un interés compuesto, si vas empezando con $1000, ganas 100 y el segundo bot lo colocas con 1100, lógicamente las ganancias cada vez son más contundentes. Sería increíble
poderte mostrar poco a poco cómo vamos creciendo esta cuenta de $100 en adelante, para quizás ya una vez dupliquemos esta cuenta, empezar una con $1000 en adelante. Si eso es algo que quieres ver en este canal, déjame acá abajo en los comentarios que eso lo quieres ver, porque podemos empezar también con una cuenta de $1000 para que veas que las ganancias son contundentemente más jugosas. Todo acá está medido en porcentaje y lógicamente mientras más tú inviertes de dinero en cada uno de estos bots, más cobras, porque aunque es el mismo 10%, no es lo mismo el 10% de 100 que el 10% de 1000. ¿Ok? A medida que lógicamente se tienen capitales mayores, se cobran también ganancias mayores. Yo quería dejarte en este video exactamente cómo es que va trabajando el bot poco a poco para sacarme ganancias. Fíjate que ya va en 8.99% de ganancias y eso ha sido porque la transacción que se tenía que ejecutar de venta en los 95.67 se ejecutó mientras yo te estaba hablando en este video. Y fíjate como poco a poco, si quieres retrocedes para que veas que este porcentaje antes era menor y ya va casi por 9%. Son operaciones que ha hecho totalmente el bot en automático y fíjate que así poco a poco nosotros vamos sumando, inclusive aunque estemos durmiendo, ¿ok? Así que créeme que esta es una muy, pero que muy buena herramienta para hacer trading en el mercado y para ganar dinero sin nosotros tener que hacer absolutamente nada, ya que el bot de futuros que tiene el intercambio de criptomonedas Pionex, que el enlace como siempre te lo voy a estar dejando abajo en la descripción de este video, es totalmente gratuito. Lo único que tú necesitas tener es fondos en USDT dentro de tu billetera de Pionex y lógicamente esos USDT son los que tú le vas a colocar a estos bots para que ellos mismos sean los que te produzcan dinero. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.